Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Marcela Segoviano Quintana. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 23010468 en la licenciatura de Derecho en el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es el número 5 y se llama Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con el asesor Miguel Ángel Espinosa Reol. En este video explicaré el caso de Radilla Pacheco contra México, resuelto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009. Hablaré sobre el hecho del caso de procedimientos seguidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procedimientos de los principales razonamientos de la Corte y finalmente la importancia de esta sentencia. En cuanto a los hechos del caso, estos ocurrieron durante la llamada Guerra Sucia en México, un periodo en el que el Estado implementó operativos militares para combatir los movimientos sociales y los opositores políticos. En este contexto, el señor Rosendo Padilla Pacheco, quien era el líder social, compositor y expresidente municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero, fue detenido el 25 de agosto de 1974 por elementos del ejército mexicano en un retén militar. Después de su detención, fue trasladado a un cuartel militar de Atoyac, donde varios testigos afirmaron haberlo visto con vida. Sin embargo, posteriormente desapareció y nunca se volvió a saber de él. Su familia inició una búsqueda constante y presentó diversas denuncias ante las autoridades mexicanas, pero las investigaciones fueron deficientes, tardías e ineficaces, lo que permitió que el caso permaneciera en la impunidad durante muchos años. La Corte concluyó que se trató de la desaparición forzada en el Estado mexicano y que era responsable por la violación de diversos derechos humanos. Respecto al procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los familiares de Rosendo Padilla acudieron al sistema interamericano porque en México no obtuvieron una investigación efectiva ni justicia. La comisión recibió la petición, analizó los hechos y declaró admisible el caso. Posteriormente emitió un informe de fondo que determinó que el Estado mexicano había violado diversos derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y formuló recomendaciones para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar y adoptar medidas para que estas situaciones similares no volvieran a ocurrir. Debido a que México no cumplió plenamente con dichas recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana para que emitiera una sentencia definitiva. En relación a los razonamientos de la Corte, este tribunal señaló que la desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves de derechos humanos, porque afecta simultáneamente varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica. Asimismo, determinó que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar los hechos como debida diligencia y sancionar a los responsables y garantizar a los familiares el derecho a conocer la verdad y acceder a la justicia. Uno de los aspectos más importantes de esta sentencia fue que la Corte estableció que el fuero militar no debía conocer de casos que estuvieran involucrados en violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, ya que ello impedía investigaciones imparciales e independientes. Además, desarrolló el principio de control de convencionalidad, señalando todos los jueces y autoridades nacionales que tienen la obligación de interpretar y aplicar las normas internas de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y con las jurisprudencias de la propia Corte Interamericana. Finalmente, ordenó diversas medidas de reparación. Entre ellas, continuar con la búsqueda de Rosendo Radilla, investigar y sancionar a los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y capacitar a las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos y actuar con la legislación mexicana para prevenir futuras violaciones. En conclusión, considero que el caso de Radilla Pacheco representa una de las sentencias más importantes para México porque fortaleció la protección de los derechos humanos y marcó un cambio significativo en forma en que las autoridades mexicanas deben actuar con las obligaciones internacionales. Gracias a esta resolución se consolidó el deber de las autoridades de ejercer el control de convencionalidad
Se limitó la intervención del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos y se fortaleció el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Además, esta sentencia influyó de manera muy importante en la reforma constitucional mexicana del 2011 en materia de derechos humanos, lo que continuó siendo un referente fundamental para garantizar que los hechos de desaparición forzada como la de Rosendo Radilla no fuera a repetirse. Y bueno, hasta aquí mi aportación. Buenas tardes.